gracias por la presentación, en este caso de amigo Reader. Y es muy importante tener la cuestión de interacción acerca de lo que se ve en el día a día a nivel fiscal o judicial, dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentra un proceso de investigación. El primer punto que tenemos que ver, desde mi particular punto de vista, que tiene que ver más que todo con la parte que es un tanto distante de lo que está enmarcado en la parte teórica, con lo que se ve en la realidad, ¿no? En los tiempos actuales que estamos viviendo, estamos con una cuestión de la era de la universalización de los derechos fundamentales. Y en esta era de universalización de los derechos fundamentales, es muy importante tener en cuenta cuál es el respeto que se tiene al debido proceso probatorio. Y este debido proceso probatorio está enmarcado dentro del sistema al cual nosotros estamos, bueno, al cual pertenecemos, que es el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio. Entonces, este sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio tiene que hacer un respeto, un respaldo al debido proceso probatorio, y en este caso tenemos la cuestión de la prueba, que es una prueba personal. Ahora, ¿por qué es una prueba personal? Porque va a provenir o proviene de una persona física, ya sea un testigo o un perito, que nos va a dar la cuestión de la experticia, el conocimiento acerca de un determinado aspecto que tiene que ser expuesto en un proceso judicial de una manera clara, sencilla y concreta. Entonces, partiendo de este hecho, nosotros vamos a ver cuál es la forma en que se tiene que sobrellevar las cosas. Si partimos de la base legal de la actividad de un perito, tenemos que tener presente que el perito judicial es un órgano de auxilio judicial que está reconocido por el título 2 del texto unificado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y cuál es la función dentro de la actividad de este perito? Entonces, la actividad de perito va a estar regulada por los artículos 273 al 280 y en el reglamento de peritos judiciales, ¿no? En la cual se estipula que la actuación del mismo se encuentra regulada en el nuevo Código del Proceso Penal, Procesal Penal, ¿no? Entonces, eso es muy importante ya que, como hemos explicado anteriormente, nos encontramos dentro de un sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio que tiene como sustento o base esta parte preliminar que tiene que ver con la actividad del perito. Ahora, la nómina de los peritos judiciales es remitida anualmente por el colegio profesional respectivo a la Corte Superior de Justicia de cada distrito judicial, ¿no? Y en el caso del perito médico va a ser por parte del Colegio Médico del Perú. Dentro de esta base legal también existen una serie de irregularidades, algunas de ellas están consignadas en el artículo 278, que van a ser irregularidades cometidas por los peritos en el desempeño de sus funciones, ¿no? Y cuando esto ocurre, van a ser puestas en conocimiento de instituciones profesionales que los han propuesto, sin perjuicio de aplicarse las sanciones que establece la ley, ¿no? Esta es la parte normada, por ejemplo, pero cuando vamos a la cuestión de la realidad, podemos evidenciar realmente que se cumple eso. Pues realmente no, es bastante limitado y pobre. Por ejemplo, si nos basamos en la parte normativa, el Instituto de Medicina Legal del Perú tiene dentro de todas las unidades o divisiones médico-legales que están distribuidas a nivel nacional un promedio de 1.850 peritos oficiales, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de la especialización o la experticia, todos ellos cuando firman un documento o emiten un certificado médico legal, siempre sale en la parte final con el tenor de eh, médico legista. Entonces, partiendo del hecho que es un médico legista, se supone que tienen que pertenecer a la Sociedad Peruana de Medicina Legal y que tienen un registro nacional de especialistas. Pero solamente cerca del 15% de ese total de personal médico oficial cuenta con la especialización. Y el resto de ellos no, solamente cuentan con la cuestión de su registro o colegiación como médicos cirujanos, pero sin la cuestión de la experticia. Entonces, si nosotros vamos a una cuestión
de la malpraxis médica, por ejemplo, una de las cuatro formas de la malpraxis médica tiene que ver con la impericia. Y la impericia es cuando el profesional de salud carece, en este caso, de la especialización. ¿Y por qué motivo? Porque carece de un registro nacional de especialistas. Y esto, por ejemplo, cuando se pone en conocimiento de la parte fiscal y judicial, ellos no actúan de acuerdo a lo que está normado en ley. ¿Por qué? Porque dicen que trabajan en la unidad o en la división médico-legal, ¿no? A pesar de que se le presenta documentación, por ejemplo, que viene del Colegio Médico del Perú, que es el ente rector de todo el profesional de salud, y se le pone en conocimiento de que no tiene la experticia o la especialización en medicina legal, en esos casos la parte judicial lo pasa por agua tibia y no, para ellos no están cumpliendo una irregularidad, ¿no? Sino es algo que está permitido. ¿Por qué? Porque pertenece o laboran dentro del Ministerio Público, en este caso como un órgano adjunto que es el Instituto de Medicina Legal del Perú. Pero de todas maneras constituye una forma de malpraxis, ya que nos están dando un documento de valor legal que va a privar de la libertad a una persona, ¿ya? Que no tiene la acreditación de la experticia. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que se ven en la parte real, ¿no? Y que no tienen que ver tanto con lo que estamos dentro del marco normativo institucionalizado. Ahora, ¿cuáles son los delitos que puede incurrir un perito al emitir una pericia? De acuerdo al artículo 371, tenemos la negativa a colaborar con la Administración de Justicia, en este caso, el testigo, perito, traductor o intérprete, que está siendo legalmente requerido, que se abstiene de comparecer o prestar una declaración, un informe o un servicio respectivo, será reprimido con una pena de libertad mayor de 2 años o con una prestación de servicio comunitario, ¿no? Y en este caso va a haber una sanción o inhabilitación de 6 meses a 2 años, según el artículo 36, en sus incisos 1, 2 y 4. Nosotros podemos ver, al menos yo he visto dentro de los procesos que participo como perito de parte, eh, cosas de esta naturaleza, en algunos aspectos sí. ¿Por qué? Porque ellos no nos dan una respuesta clara y precisa, nos dan una cuestión más que todo especulativa o hipotética que no está dentro de la pericia, ¿no? Ahora, esto acá no entraría, de acuerdo al artículo 409, como una falsedad en juicio, ¿no? En este caso, en la falsedad en juicio nos dicen de que cuando hay una falsa declaración sobre hechos, ¿no? Que están dentro de un dictamen, una traducción o una interpretación falsa, va a haber una represión, va a ser reprimido una cuestión de pena privativa de libertad entre 2 a 4 años. Pero en estos casos, por ejemplo, cuando yo he tenido debates periciales y se les ha puesto toda la parte científica del contenido del certificado médico legal, no podía ser una cuestión de respuesta objetiva y concreta. Ellos van a una cuestión bastante general, genérica, pero no te ponen en forma precisa un documento que contradiga lo que tú estás exponiendo. Y en estos casos, por ejemplo, la parte judicial, que se supone que tiene que estar en un rol de imparcialidad, viendo la parte objetiva y científica, no lo realiza. Por lo general, cuando llegan a puntos en que ellos no pueden eh, responder científicamente algún aspecto, lo primero que pregunta el juez, en este caso hacia mi persona, siempre es, ¿usted evaluó al paciente? Me preguntan eso, ¿no? Y yo le digo que no, yo no lo he evaluado. Y ahí me dicen, no, usted no lo evaluó, pero él, el perito oficial, sí lo hizo. Y con eso de ahí le dan una carta blanca, como para que ellos puedan decir lo que han dicho y afirmar lo que está dentro del documento, ¿no? En esos casos yo le respondo si efectivamente yo no he hecho la evaluación de la persona, yo estoy viendo el acto médico. ¿Y qué cosa es el acto médico? El acto médico es la evaluación clínica que está registrada en una historia clínica. Y de acuerdo a la normativa, un certificado médico legal tiene el equivalente a una historia clínica. Entonces, yo al momento de valorar ese certificado médico legal, estoy viendo si se ha cumplido con la parte normativa que tiene que ver con un acto médico, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que yo
no haya visto a la paciente, porque se supone que en ese documento está escrito todo lo que el médico realizó, observó, o las técnicas que ejecutó para llegar a las conclusiones dentro de su pericia. Entonces, esos son aspectos, por ejemplo, que a nivel fiscal y judicial no lo ven o no lo valoran de una forma bastante objetiva. La pericia es un medio de prueba por excelencia. La pericia se encuentra regulada y estructurada en el nuevo Código Procesal Penal, está entre los artículos 172 al 181, y están sujetas a reglas aplicables, una prueba anticipada en el debate oral y demás aplicables dentro del proceso común, ¿no? Entonces, la pericia va a tener supuestos de procedencia que van a ser primero cuando va a tener una cuestión de una explicación o una mejor comprensión de algún hecho o aspecto que requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Y el segundo punto, cuando corresponde aplicarse el artículo 15 del Código Penal, cuando hay un error de comprensión culturalmente condicionado, que va a ser básicamente de acuerdo a las diferencias culturales, ¿no? Entonces, estos son los supuestos de precedencia que tiene la parte de una pericia y que se supone que son muy importantes en el momento de hacer la parte del interrogatorio o contrainterrogatorio a los peritos que van a ser examinados. Ahora, eh, les había comentado acerca de la prueba, en este caso la pericia, que es una prueba personal, que va a ser elaborada por una persona, un experto, un perito, ¿no? Y en base a esa prueba es que nosotros vamos a hacer la parte del interrogatorio, ¿no? Ahora, la parte de interrogar a una persona tiene que ver con los aspectos en que esta persona nos va a poder aportar o aclarar o dilucidar algunos aspectos que están dentro de la naturaleza de su documento, ¿no? La estructura de la pericia, de acuerdo al artículo 178, tiene que tener en su contenido el nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de registro profesional en el caso de una colegiación obligatoria, la descripción de la situación o estado de hechos, ya sea de persona o cosa, sobre lo que se realizó el peritaje, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, la motivación o fundamentación del examen técnico, las indicaciones de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas que le sirvieron para realizar el examen, las conclusiones, la fecha, el sello y la firma, ¿no? Y el informe pericial dice que no tiene que contener juicios respecto a responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación a un hecho delictuoso en materia del proceso. Ahora, cuando un perito evalúa o hace un certificado médico legal, ellos se basan en un aspecto normativo del propio Instituto de Medicina Legal del Perú. ¿Qué cosa es esto? Es la guía médico legal. La guía médico legal va a ser el documento, o en este caso la parte documentada que es emitida por los expertos de la parte médico legal, ¿no? Y esto se encuentra sujeto a una resolución jefatural. La resolución jefatural de la Fiscalía de la Nación que los acoge es la resolución jefatural, el número 1430-2012 del Ministerio Público, y por tal motivo son de observancia obligatoria. Si son de observancia obligatoria, eso implica de que los peritos oficiales tienen que realizar de manera obligatoria lo que está dispuesto y estipulado dentro de la guía médico legal. Entonces, la guía médico legal, eh, las que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, son la guía médico legal de valoración de lesiones, y la que se encuentra vigente es la del año 2016. Y tenemos también la guía médico legal de valoración integral, en este caso de presuntas víctimas de violación sexual, que se encuentra en su tercera versión, que corresponde al año 2021. Entonces, estas guías, por ejemplo, ustedes lo pueden descargar, en este caso por internet, en versión online. Es de, Colocan guía médico legal, lo descargan, ¿no? Y estas guías, como les estoy mencionando, son de observancia obligatoria por estar
con una resolución jefatural de la Fiscalía de la Nación. Y por ese motivo de ser obligatoria, se tiene que cumplir con lo que está regulado ahí. Y ahí te dicen cuáles son los lineamientos o las técnicas que tienen que ser ejecutadas por los peritos al momento de hacer una evaluación médico-legal. Cuando tú haces el contraste de lo que está estipulado en la guía con lo que se encuentra dentro de un certificado médico legal, vas a observar que solamente cumplen dentro de lo que está normado con cerca del 50 o 60% del especificado y el resto no se encuentra. Entonces, cuando nosotros o cuando se realiza la parte del interrogatorio, por ejemplo, tenemos primero que hacer una parte de la acreditación, en este caso, o acreditar al perito. Y en la parte de la acreditación del perito, preguntarnos pues, quién es, qué es lo que sabe, dónde estudió, o en base a qué capacitaciones o calificaciones ha tenido. Después, el otro punto tiene que ver con la cuestión de la parte formativa y también con qué tipo de elementos ha utilizado para hacer la pericia de la evaluación médico-legal. Entonces, en ese punto, por ejemplo, te van a decir que ellos se basan en lo que está dispuesto en la guía médico-legal. Entonces, si te dicen que se basa en lo que está en la guía médico-legal, se supone que están valorando una parte de una pericia. Y por tal motivo tiene que cumplir con lo que está dispuesto ahí. ¿Por qué? Porque está sujeto a una resolución jefatural que es la observancia obligatoria. Y cuando tú observas de que no existe lo determinado ahí, de forma concreta o específica, es que tú tienes la opción de hacer, en este caso, en la parte del contrainterrogatorio, las preguntas más adecuadas y pertinentes que van a llevar a la cuestión de la duda o la cuestión de la no ejecución de lo que está normado o facultado. Bueno, el artículo 179, respecto al contenido del informe pericial, en este caso de parte, menciona que el perito de parte que discrepe con las conclusiones de un informe pericial oficial puede presentar su propio informe que se ajustará a las previsiones del artículo 178 sin perjuicio de hacer un análisis crítico que le merezca la pericia oficial, ¿no? Pero esto normalmente se ejecuta cuando yo realizo una pericia de parte, se le pone en conocimiento y se supone que el perito oficial tiene un plazo de 5 días para dar una respuesta a él, ¿no? Y en más del 70% de los casos, por ejemplo, a nosotros no nos llega una respuesta oficial que de forma científica desacredite lo que está en la pericia de parte, ¿no? Y eso también constituye una falta de lo que está normado, que también lo pasa por alto la parte judicial y la parte fiscal, y por tal motivo siempre se llevan los puntos de un debate. ¿Cuáles son las reglas aplicables a la pericia? De acuerdo al artículo 180, que el informe pericial oficial será único, ¿no? Entonces, un peritaje no puede ser modificado por ningún aspecto, pero sin embargo, yo he tenido muchos casos en los cuales han hecho del peritaje oficial una ampliación de reconocimiento. Lo han hecho con un certificado médico legal, PFAR, que constituye o que significa post facto ampliación de reconocimiento. Y ahí en esos aspectos ellos han agregado lo que supuestamente dice que se han olvidado, ¿no? Y cuando hacen eso, también bajo la cuestión de la complacencia, en este caso de la parte judicial, ellos están haciendo una modificación a la pericia oficial. Y es algo que no está normado. Pero esas son las reglas en las que ellos tratan de contrarrestar lo que es una pericia de parte, ¿ya? Y de esa manera también hay un incumplimiento de lo que está normado por la parte, en este caso, del ente administrador de justicia, ¿no? Entonces, cuando vemos la cuestión del informe pericial de parte con conclusiones discrepantes, se le pone en conocimiento al perito oficial que en el término de 5 días tiene que pronunciarse sobre el mérito de la puesta en controversia. Pero esto, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, es algo que no realizan. No realizan, ¿por qué? Porque tienen la cuestión, en este caso, de la ausencia científica o la cuestión de no cumplimiento de lo que está estipulado dentro de la normativa médico-legal y por tal motivo simplemente dan una cuestión, una respuesta bastante especulativa que dicen que la pericia de parte está sin fundamento, que es una cuestión repetitiva o que no acredita la cuestión del hecho, pero no te ponen ningún sustento científico que diga, ah, ¿sabes qué?
de acuerdo a tal normativa, tal guía o tal artículo, lo que usted está diciendo no se ajusta a la verdad científica. Es algo que nunca realiza y solamente se basan en una cuestión de opinión personal más que en una argumentación científica. Entonces vamos a tener que existen informes periciales oficiales insuficientes, ¿no? Y que no van a poder hacer ningún tipo de modificación. Y ahí también tenemos que hay una falta al artículo 29 de la Ley General de Salud, por ejemplo. El artículo 29 de la Ley General de Salud dice que todo certificado médico legal o todo documento, historia clínica, tiene que tener la información veraz y suficiente, ¿no? Entonces, tiene que haber la información veraz y suficiente para que acredite la parte de las conclusiones. Entonces, en este caso, un certificado médico legal tiene el equivalente a una historia clínica. Y ahí tenemos tres partes. Tenemos la parte de la data, la parte de la historia clínica o la evaluación médica y la parte de las conclusiones. Entonces, cuando nosotros observamos eso, vamos a encontrar una ausencia significativa de datos dentro del examen médico. Y eso de ahí constituye una información insuficiente, ya que no me va a acreditar la parte de la conclusión que me están colocando. Es muy frecuente, por ejemplo, que en las evaluaciones de integridad sexual no se realice una descripción detallada de las características, en este caso, del área genital. No me hace una descripción, por ejemplo, de cuál es el tipo de himen evaluado. No me hace una descripción de cuáles son el grosor o el tamaño de la orla himeneal. No me se describe la cuestión de cuál es el tamaño del diámetro transhimeneal, ¿no? Y también cuando existe en este caso la presencia de un desgarro, sea completo o incompleto, no me realizan o no me colocan cuál es la ubicación topográfica. Entonces, con eso de ahí, por ejemplo, ellos están haciendo un incumplimiento de lo que está estipulado en la guía médico legal. Entonces, dentro de la cuestión de las preguntas que se tienen que realizar, nosotros vamos a tener que primero hacer un análisis estructural de lo que está ahí y en base a esas ausencias o omisiones por incumplimiento hay que realizar la parte de las pericias, de las preguntas. A ver, ¿qué cosa va a ser o por qué es importante el interrogatorio? Interrogar a una persona es muy importante de acuerdo a lo que esta persona va a aportar. Entonces, tenemos que partir primero de que la prueba se va a producir y siempre se produce en el juicio oral, ¿ya? Y la prueba va a ser el insumo que va a servir para que el juez pueda emitir un fallo absolutorio o un fallo condenatorio. Entonces, esta prueba que se produce en el juicio oral va a tener una cuestión de conversión, en este caso, de un elemento de comisión en un elemento de prueba en esta instancia. Entonces, tenemos que el interrogatorio, ¿qué es lo que va a buscar? El interrogatorio va a buscar o va a formularse, pues en este caso, va, va a ser realizado, ejecutado, formulado por la parte oferente, ¿no? Y la parte oferente va a ser la parte que está ofreciendo la prueba, ¿no? Y lo que va a hacer en este caso es que va a presentar a su testigo o perito con la finalidad de buscar, en este caso, contar una historia, ¿ya? Que va a probar la teoría de caso, ¿no? Y ahora, ¿quién es en este caso la parte oferente, la que va a hacer o ofrecer la pericia? Va a ser el fiscal. Entonces, el fiscal va a ser el ente que va a llevar a la parte del interrogatorio, ¿no? Entonces, el interrogatorio, como los menciono, va a ser la cuestión de presentar al perito. ¿Para qué? Para que el perito eh, ilustre, hable, nos diga todo, sea bastante explícito, detallado en todos los aspectos que él tiene que supuestamente de poner en conocimiento a la parte judicial y fiscal. ¿Para qué? Para probar la teoría de caso, en este caso, de la parte oferente, que es la parte fiscal, y de esa manera contarle una historia
que los lleva a ellos a contar algo que se acomode a la parte acusatoria. Entonces, en esta teoría de caso, como le digo, van a tratar de inducir al juez a que interiorice lo que está pasando y de esta manera van a persuadir en la decisión que va a tomar. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esta parte del interrogatorio, ¿qué tipos de preguntas son las que se tienen que realizar? Se tienen que realizar preguntas amplias o preguntas abiertas, ¿no? Entonces, el interrogatorio tiene que realizarse siempre con qué? Preguntas amplias o abiertas, ¿no? Y mediante estas preguntas se va a entregar el protagonismo al declarante. Entonces, el que va a ser el protagonista en esta etapa del interrogatorio va a ser el perito. Y el perito hay que dejarle hablar todo lo que pueda, ¿no? No se le puede sugerir una respuesta en este tipo de etapa de interrogatorio al perito. Yo no le puedo sugerir una respuesta, yo no le puedo insinuar una respuesta. En este caso, al testigo o al perito no se le debe orientar. Y en esta etapa de interrogatoria lo que está prohibida son las preguntas sugestivas. No puedo hacer ningún tipo de pregunta sugestiva en el interrogatorio. Solamente preguntas amplias, abiertas, que van a ser o van a iniciar con un qué, cómo, cuándo, por qué, ¿no? O explíqueme o detálleme tales aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol protagónico en esta parte va a estar, en este caso, en dejarle hablar todo lo posible al perito para que pueda, justamente, aclarar los aspectos o temas que están en una cuestión de controversia o discrepancia. Entonces, esa es la parte del interrogatorio que tiene que ver con la parte, en este caso, de lo que va a ser el oferente, o en este caso, de la parte acusatoria, que va a ser la parte fiscal. Por el otro lado, vamos a tener al contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio, en este caso, va a ser eh, ejecutado por la parte del abogado litigante o el abogado defensor. Entonces, en el contrainterrogatorio, tiene una serie de objetivos, por así decirlo, ¿no? Lo que se va a buscar, ¿qué cosa es? Básicamente es hacer vigente el principio de contradicción. Y en este principio de contradicción, de acuerdo al artículo 378, numeral 2, establece que es aquella pregunta que se va a efectuar después de un interrogatorio directo, ¿ya? Y que tiene tres objetivos fundamentales. Primero, obtener un testimonio favorable. Segundo, que es el más importante desde mi punto de vista, es limitar el efecto negativo del testimonio adverso. Y el tercero es destruir o desacreditar al testigo o al testimonio. Entonces, estos son los tres objetivos básicos que se tienen a partir de un contrainterrogatorio, ¿no? Y en el contrainterrogatorio, ¿cuáles son las preguntas que se tienen que realizar? ¿Cuál es el tipo de preguntas que se tiene que enfocar? Van a ser las preguntas sugestivas. Es lo que se recomienda realizar en la parte del contrainterrogatorio. Las preguntas sugestivas o preguntas cerradas, ¿no? Entonces, en estas preguntas sugestivas o cerradas, no se va a orientar, o se va a orientar, mejor dicho, la respuesta del perito, pero con una sugerencia dentro de la pregunta, ¿no? Va a tener en esta manera un menor margen de acción al responder, ¿no? Este tipo de preguntas no van a ser preguntas capciosas que van a inducir el horror, o tampoco van a ser preguntas, en este caso, eh, prohibidas, ¿no? Entonces, cuando se hacen este tipo de preguntas, yo tengo que limitarlo a que me diga un sí o un no, o dentro de la pregunta, enmarcarle la cuestión de la respuesta, ¿ah? Entonces, en el contrainterrogatorio, yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Básicamente, limitar el efecto negativo
de un testimonio adverso, ¿no? Entonces tenemos que recordar que a quien no es tu testigo, debes sugerirle la respuesta, ¿ya? Porque si tú le haces una respuesta, en este caso abierta, en el contrainterrogatorio, tú no vas a poder controlar lo que te va a responder el perito, ¿no? Y por ese motivo yo no voy a poder limitar la cuestión, en este caso, del efecto negativo que me va a producir la parte de su declaración, ¿no? Entonces, en la parte del contrainterrogatorio, lo que se tiene que hacer es controlar la respuesta del perito y esto mediante preguntas que sugieran la respuesta, ¿no? Y que se tienen que hacer sobre un hecho específico, ¿no? Y mi orden de preguntas tiene que ir de la parte general a una parte particular. Eso es muy importante en la cuestión del contrainterrogatorio. También tenemos que recordar, pues, que el contrainterrogatorio no es una opción, ¿no? Sino es algo que es facultativo, ¿no? Y las preguntas que se tienen que realizar ya tiene que tener, o al menos yo tengo que saber cuál es la respuesta, ¿no? Y de esta manera yo voy a limitar un efecto negativo que perjudique mi teoría de caso y la cuestión de la teoría de caso o defensa que yo tenga planteada contra un procesado. Entonces, es muy importante en estos casos evitar las sorpresas indebidas y debemos también no permitir que se explaye demasiado en su respuesta el perito. Entonces, esos son temas muy importantes, relevantes dentro de la parte de las preguntas que tenemos que realizar nosotros. Ahora, las preguntas, como le dije, tienen que ser preguntas claras, preguntas específicas y preguntas concretas, ¿no? Y también tenemos que recordar, ya sea que estemos en la parte de parte oferente o parte defensora, de las preguntas que no tienen que estar permitidas, que son las preguntas o lo que son preguntas prohibidas, mejor dicho, que van a ser las preguntas vagas, las preguntas confusas, las preguntas especulativas, las preguntas hipotéticas o las preguntas, en este caso, eh, sin una cuestión de una comprensión lógica dentro del marco. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que observar qué es lo que pasa dentro de un proceso. En un proceso, por ejemplo, lo que yo normalmente eh, veía cuando yo trabajaba dentro del Ministerio Público, yo trabajé en la parte médico-legal durante un tiempo de 10 años y dentro de la parte de las ratificaciones a las audiencias judiciales, por lo general lo que el fiscal siempre pregunta, eh, siempre me preguntaba, por ejemplo, cuántos años llevaba laborando en medicina legal, cuántos años tenía de experiencia como médico. Después me preguntaba, por lo general, si había realizado el certificado médico legal número tal, si me ratificaba en el contenido y firma, y si me ratificaba en las conclusiones. Y esas, por lo general, las preguntas que siempre realizo, ¿no? Y con esa respuesta que se le da de que sí me ratifico en el contenido y firma y sí me ratifico en las conclusiones, yo estoy convirtiendo ese elemento de convicción en un elemento de prueba. Ahora, cuando se le da la posta, en este caso al abogado defensor, para hacer el contrainterrogatorio, por lo general no tienen una idea muy claro preciso de dónde apuntar, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en que no te hacen preguntas, en este caso, cerradas o preguntas sugestivas, ¿no? Hay preguntas en las cuales sí te dan cómo expresarte más y que lamentablemente va a ir en contra de tu proceso o tu teoría de caso, ¿no? Entonces, es muy importante ver estos aspectos para ver hacia dónde queremos apuntar o llegar, ¿no? Eh, Younger es un jurista americano que tiene una serie de recomendaciones acerca de lo que son las pericias, no, de los procesos de interrogatorio contra interrogatorio en una cuestión probatoria en este caso. Mm. Entonces, Younger, por ejemplo, lo que menciona siempre es que se tiene primero que acreditar al perito,
Ese es un punto muy importante y relevante. Después que se tienen que hacer preguntas sencillas. El tercer punto que él recomienda es utilizar preguntas de orientación o transición, ¿no? Que van a permitir discurrir, en este caso de manera secuencial, la declaración del perito. La cuarta recomendación es hacer un interrogatorio con una base planificada o descriptiva. El quinto consejo es que se controle el ritmo del examen. El sexto es que no se tienen que hacer preguntas sugestivas, en este caso para la parte del interrogatorio, ¿no? Y también se tiene que hacer, o es recomendable, en este caso, anunciar, no es recomendable anunciar las debilidades que se presentan y tener un plano organizado. Entonces, cuando se ve en la cuestión, por ejemplo, de lo que ocurre en un proceso, eh, por lo general, no ofrecen la totalidad de los exámenes que se realizan en la pericia. Yo he tenido muchos casos en los cuales han habido, en este caso, pericias de parte por delitos contra la libertad sexual, en los cuales el fiscal no presentaba los resultados del examen biológico realizado. Dentro del certificado médico legal, en la parte de observaciones, se describía que se había realizado la extracción de muestras de secreciones para un estudio espermatológico, ¿no? Pero estos resultados nunca lo incorporaban. ¿Y por qué motivo no lo incorporaban? Porque los resultados eran negativos. Entonces, como era un resultado negativo, no era recomendable presentarle su teoría de caso, ya que enunciaba una cuestión de debilidad, ¿no? Entonces, en la pericia de parte, cuando se tiene acceso a eso, sí se incorpora la totalidad de lo que está dentro de la pericia y que también tiene que ver en la parte del interrogatorio y contrainterrogatorio, de la manera en que se va a hacer la formulación de la pregunta para evitar, en este caso, la cuestión de irse por un lado que no conviene dentro de la parte normativa en un proceso de defensa. Ahora, ¿cuáles son las reglas aplicables dentro de la pericia en un interrogatorio? Tenemos que el examen de los peritos siempre se inicia con una exposición breve del contenido y las conclusiones del dictamen pericial, ¿ya? Si es necesario, se va a ordenar la lectura del dictamen pericial, se va a exhibir, se va a preguntar, en base a la cuestión de lo que se ha emitido, si ha existido algún tipo de alteración, si es la firma la que aparece al final del dictamen, y después de ello se va a pedir que expliquen las operaciones periciales realizadas y se va a hacer un interrogatorio con las partes en el orden que establece el juez, comenzando siempre por la parte oferente que va a ser quien propuso la prueba y luego la parte, en este caso, de los restantes que van a ser, en este caso, los abogados del acusado, ¿no? Y esto está determinado en el artículo 378 de un examen de testigos y peritos. Entonces, en los aspectos de lo que se ve en la parte judicial, por ejemplo, de todos los casos que yo he tenido la oportunidad de participar como perito de parte, es algo que no se ve, que no se ve realmente. ¿Por qué? Porque lo que yo observo es que existe una cuestión de confusión entre la parte fiscal y judicial. Ellos establecen un solo bloque, ¿no? Y en este caso, no permiten hacer un esclarecimiento claro y detallado, en este caso por parte del perito oficial, y siempre que se le va a la parte, en este caso, de la contrariedad o la cuestión de contrarrestar científicamente lo que está dentro de su certificado, ellos, por lo general, le dan la cuestión de carta pase libre, ¿no? Basándose en cuestiones que son subjetivas, ¿no? Ellos no basan o no quieren aceptar la cuestión de la realidad, o en este caso la credibilidad científica de un artículo o de lo que está dispuesto en la guía médico-legal, por ejemplo, ¿no? Y ellos siempre dicen o se agarran de la cuestión de que esa persona realizó la pericia. Y por el hecho de haber realizado la pericia, en este caso tú como perito de parte no, le dan la eh, mayor valor probatorio a esa cuestión de haberlo realizado,
más que a la cuestión de la técnica que haya empleado o cuáles son en este caso los aspectos que tiene que haber realizado dentro del acto médico. Entonces, ese es un tema que siempre, siempre está presente y que no nos lleva a una cuestión de manera objetiva, precisa, científica y clara, determinar la cuestión de lo que va a realizar en un proceso que tenga que ver con la cuestión de la evidencia. Eh, yo como perito de parte he realizado alrededor hasta la fecha de 350 pericias de parte, de las cuales he tenido hasta la fecha 5 casos en los cuales ha habido, en este caso, una condena. Ha habido una cuestión de un dictamen condenatorio por parte de fiscal que está en la parte, en este caso, de apelación a la sala de apelaciones, eh, colocando que no se ha basado o no se han llevado con la cuestión de lo que está normado o estipulado en las guías. Y en este punto, por ejemplo, cuando se le pregunta a los peritos oficiales acerca de en base a qué documento o qué norma o qué guía se empleó en su pericia, ellos siempre te van a decir que lo hacen en base a la guía médico-legal, ¿no? Y en este caso, siendo la guía médico-legal un documento que tiene una resolución jefatural de la totalidad de la nación y que de una observación obligatoria, ese punto no lo quieren incorporar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el perito simplemente dice, no, pero esta es una guía de referencia. Es una guía que no me dice lo que tengo que hacer, sino es una guía que yo lo puedo tomar para bien o para mal. Pero es una cuestión de una opinión personal, una interpretación a su manera, porque no es lo que está dispuesto desde el punto de vista, en este caso, normativo, ¿no? Dentro de la parte de los objetivos de la guía médico-legal, se establece que se va a uniformizar los criterios de las unidades y divisiones médico-legales para emitir una pericia. Y en esta cuestión de la uniformización de los criterios, es que te ponen todos los parámetros que tú tienes que revisar y que están dentro de la guía, ¿no? Pero cuando ellos no lo realizan, ¿ya? A pesar de que te hayan dicho en una de las preguntas iniciales que sí se basa en esa guía, y hay una cuestión de ambigüedad o contradicción. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas y le haces una pregunta cerrada, por ejemplo, ¿no? Y le preguntas, hay muchos casos, por ejemplo, que he visto que dicen que ha sufrido una agresión sexual y el tiempo transcurrido entre la agresión sexual y la evaluación médico-legal es aproximadamente entre 8 a 12 horas, ¿no? Y de acuerdo a la parte normativa, se dice que yo tengo que encontrar lesiones vitales perilesionales que demuestren la lesión. Pero cuando vemos en la evaluación médico-legal, encontramos de que a nivel genital me colocan no presenta lesiones traumáticas recientes. Entonces, si yo eh, le pregunto a esta persona y le hago una pregunta abierta, ellos van a hablar todo lo posible. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se puede realizar? Se le pregunta, en su examen clínico, usted no encontró lesiones traumáticas recientes. ¿Es correcto? Y te decir que sí es correcto, ¿no? De esa manera yo le limito la cuestión de la respuesta y me da una respuesta que me va a servir a mí en el proceso de defensa. Después de eso, se le puede preguntar, porque en la parte de la data, por ejemplo, ellos manifiestan que han sufrido una agresión sexual reciente, ¿no? Y le preguntan, ¿no? En base a lo que está en su examen clínico, a los hallazgos del examen clínico, se contradice con lo manifestado en la data por la peritada, ¿no? Entonces, con esto acá dice, se condice con lo que está manifestado por ella, y ella va a responder que sí, se condice. Porque arriba me dice que supuestamente es una agresión sexual reciente, pero sin embargo, en la valoración del examen clínico a nivel genital no me encuentra ningún tipo de lesión, ¿no? Entonces, con este tipo de preguntas, yo ya lo limito totalmente, ¿no? Pero si le haces una pregunta en el otro sentido de qué tipo de lesiones se encontró, o qué es lo que encontró, o los hallazgos que tiene en un examen clínico, ahí te va a hablar de todo lo que está normado en la guía, pero no te va a especificar qué es lo que encontró dentro de su valoración real.
Entonces, cuando dice eso de ahí, me lo hace de una manera tan amplia que el juez ya tiene una idea clara y precisa de a dónde está orientado. Pero cuando le hace la pregunta, en este caso, en esta cuestión de una pregunta sugestiva o que tenga la respuesta implícita, ya limitas la cuestión de la respuesta y en ese sentido lo llevas a donde tú quieres. Entonces, existen muchos sesgos de error, por ejemplo, cuando te ponen la ausencia o presencia de un desgarro incompleto, pero no te colocan, por ejemplo, si existe una escotadura congénita. Y dentro de la guía médico legal te establece de que la escotadura congénita es frecuentemente confundida con un desgarro incompleto. Entonces, cuando tú le haces preguntas que tengan que ver con la cuestión de limitar eso, le preguntarías, ¿no? Es frecuente, ¿no? O está dentro de la guía médico legal se establece que es frecuente que un desgarro incompleto se confunda con una escotadura congénita. ¿Es correcto? Y te decir que sí, ¿no? Porque si tú le das la pregunta del otro lado, te va a decir de que supuestamente esa persona que hizo la evaluación médico-legal sí observó dicha lesión. Pero sin embargo, en ningún punto del certificado médico-legal te va a describir las características de ese presunto desgarro, ¿no? Y eso también está dentro de la parte normativa, porque dentro de la parte normativa se dice que tiene que escribirme si esa lesión que evaluó en el examen clínico tenía una forma de V o una forma de U, porque esa es la forma en la cual yo voy a ver si me corresponde a un desgarro incompleto o a una escotadura o muesca congénita. Entonces, estas omisiones que tienen los certificados son las que nos lleva a hacer el planteamiento, en este caso, de contrainterrogatorio cuando estamos, en este caso, de la parte del acusado, o preguntas abiertas, como dije, en el caso de que seamos los oferentes, pero también buscando la cuestión de la verdad científica, por la cuestión de la no consistencia o coherencia, o esas omisiones que me llevan a mí a suponer que pueden haber otros aspectos que no han sido determinados o establecidos por el perito, pero que me pueden llevar a una cuestión de un margen de error, ¿no? Entonces, esos son aspectos que tienen que ver de manera bastante concreta dentro de una valoración, en este caso, integridad. Mm, Hay unos criterios que son muy importantes y puntuales a nivel jurisprudencial que está aplicado a la pericia, ¿no? Y lo más importante son los criterios de Dauber. Y estos criterios de Dauber son muy importantes en la valoración de la prueba pericial. Entonces, estos criterios de Dauber van a partir de una sentencia de vista recaída en el expediente 755-2016, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de un recurso de apelación en contra de una sentencia de un delito de contaminación ambiental, en los cuales ellos basaron la cuestión de su apelación en la parte argumentativa, en que el perito oficial no estaba calificado para tal función y que la medición realizada en la pericia era indebida y las conclusiones de las pericias además carecían de una debida apreciación lógica. Entonces, estos criterios de Dauber, ¿no? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque la sala los establece como propios, en este caso el criterio de Dauber-Merrick Pharmaceutical, en la Corte Suprema de Estados Unidos, y que han sido aceptados a nivel nacional mediante el Acuerdo Plenario 4-2015 del 2 de octubre del 2015. Entonces, estos estándares implican que la prueba pericial puede ser válida y viable y fiable, ¿no? Entonces, mediante estos criterios de Dauber vamos a ver la cuestión de validez y fiabilidad de la prueba pericial. Y eso se va a realizar cuando se hace una verificación de qué, de la controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica o de la técnica en que se fundamenta la prueba, ¿no? En la cuestión de la publicación en revistas sometidas a control por otros efectos de la teoría o técnica en cuestión, lo que va a permitir un control y revisión por otros expertos. Después, en el porcentaje de error conocido potencial, así como en el cumplimiento de los estándares correspondientes a una prueba empleada. Y por último, a la existencia de un consenso general dentro de la comunidad científica interesada. Entonces, es muy importante dentro de la parte de un
interrogatorio o contrainterrogatorio, ver estos criterios de Daubert para ver la cuestión de la validez y fiabilidad, en este caso de una prueba pericial. Y aquí tenemos que partir de los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la acreditación y la parte formativa, y en base a qué métodos, qué técnicas o qué guías o normas se está realizando una pericia y que va a ser, en este caso, respondida por la parte, en este caso, del perito oficial, ¿no? Entonces, cuando ellos te responden de que se basan en la guía médico-legal, ya me están diciendo que tienen que cumplir con todo lo que está determinado y establecido dentro de ella, ¿no? Pero ese es un aspecto que por lo general nunca realiza. Y cuando tú ves la cuestión de lo que está dentro del peritaje médico, vas a observar de que no hay una cuestión de correspondencia. ¿Por qué? Porque vas a ver de que hay una información insuficiente. Entonces voy a tener de que no existen los aspectos, en este caso, de un accionar veraz y suficiente dentro de mis hallazgos que me vienen a complementar de que es un acto médico que cumple con todos los estándares establecidos por la Ley General de Salud y también con la cuestión del carácter probatorio de la misma, ¿no? Entonces, la parte de la validez y fiabilidad es muy importante y como se había mencionado, está dentro de la parte del acuerdo plenario 4/2015 que tienen una cuestión de permitirnos ver cuál es el enfoque, o va a permitir en este caso a un tribunal ver cuál es el enfoque eh, sobre el cual se están basando las conclusiones del perito. O sea, en este caso el tribunal eh, no debe, no debe tener un enfoque sobre las conclusiones del perito, sino sobre la metodología empleada para llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, era en base a qué? A la acreditación, ¿no? Al informe de acuerdo a las reglas de la lógica del conocimiento científico técnico y también a que si ésta se realizó conforme a los estándares de la comunidad científica. Entonces, esto que está en el acuerdo plenario número 4/2015 dice que se tiene que cumplir, en este caso, con el estándar de fiabilidad, en este caso de la evaluación, y tiene que complementarme con tres aspectos: el aspecto subjetivo, el aspecto fáctico y el aspecto objetivo, que tiene que ver básicamente con el método científico empleado, ¿no? Entonces, esas cosas que están dentro de la parte normativa son muy importantes en la parte del contrainterrogatorio para ver la validez y fiabilidad en este caso, de un acto médico que se encuentra registrado dentro de un certificado médico legal para ver la cuestión de que si tiene las características para que se convierta en una prueba, en una prueba judicial, ¿no? Entonces, dentro de la parte normativa, bueno, en este caso del accionar del día a día, a nivel, en este caso, a nivel judicial, es algo que se ve de todos los lugares que yo he realizado. Bueno, voy a, en este caso, decir que sí es una cuestión de deficiencia que existe a nivel nacional. Yo he tenido la oportunidad, en este caso, de presentar pericia de parte y participar en procesos en el departamento de Puno, Arequipa, Ayacucho, Lima, Ucayali, Huánuco, Ica, en la parte norte, en Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad y Ancash. Y siempre tenemos la misma problemática dentro de la parte de un certificado médico legal. ¿Y cuál es? De que no realiza su valoración clínica de acuerdo a lo que se encuentra normado en la guía médico legal. Entonces, en base a todas las omisiones que ellos realizan y que lo van a emitir en un certificado médico legal, que va a ser, en este caso, utilizado dentro de un proceso, ellos no cumplen con eso. Y eso va a tener correspondencia con lo que les había dicho, de que ellos no tienen la cuestión, en este caso, de la experticia, no tienen la cuestión, en este caso, de la pericia especializada.
¿Por qué? Por la ausencia, en este caso, de, de pertenecer a la Sociedad Peruana de Medicina Legal y de contar con un registro nacional de especialistas. Entonces, esta impericia se va a ver reflejada en la cuestión de un documento con poco valor probatorio, y este valor probatorio básicamente en base a qué? A la cuestión de ausencia de información precisa y concreta en el examen clínico. Y vamos a ver la no correspondencia o la no coherencia argumentativa entre la data, el examen clínico y la conclusión, ¿no? Entonces, en esos aspectos, por ejemplo, cuando le hacen las preguntas cerradas y se le pregunta, por ejemplo, ¿puede usted decirme en base al certificado médico legal cuál era el tamaño del IME? Y cuando te empiezan a decir demás, no, dígame si está o no está. Es decir que no, no. ¿Y por qué no? Porque no lo colocó. O decirle cuál es la forma, en este caso del IME, que evaluó. Y también te dicen de que no. ¿Por qué? Porque no lo colocó. La cosa es hacerle preguntas cerradas en ese aspecto, ¿ya? Para que ellos no tengan la cuestión de hablar o expresar cosas que van a carecer de sentido. ¿Por qué? Porque ninguno de esos aspectos va a estar dentro del contenido de la pericia, ¿no? Entonces, cuando se hace la valoración de un certificado médico legal, existen aspectos que son muy importantes. ¿Cuáles son? El primero es el tiempo transcurrido entre la presunta agresión y el examen médico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo en la data voy a ver, aunque también hay muchos casos en que no colocan cuándo ocurrió la agresión, pero debe especificarse qué día y a qué hora. Y en la parte superior derecha del certificado médico legal, se va a observar la fecha y la hora de la emisión de la pericia, ¿no? Que se supone que es posteriormente a la parte de la evaluación médica. Entonces, ahí se hace una cuestión de resta para ver cuál es el tiempo transcurrido entre el examen y la evaluación. Si encontramos que este tiempo es menor de 10 días, se supone que tiene que haber, en base a lo que está detallado en el examen, en la data que diga, eh, lesiones vitales perilesionales, ¿no? Porque supuestamente vamos a estar frente a una agresión reciente. Y una agresión reciente es aquella que tiene mínimo de 7 hasta 10 días. Y se supone que en ese margen de tiempo yo voy a ver una cuestión de una lesión que va a estar en un proceso de resolución, dependiendo del tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, ahí es donde voy a tener que ver la cuestión de correspondencia del examen clínico. Si en el examen clínico, por ejemplo, se me van a detallar, en este caso, las características de las lesiones que pueda presentar, sea a nivel extragenital, genital o paragenital, ¿no? Y de acuerdo a eso, si me ponen una ausencia de lesiones, yo esa ausencia de lesiones tengo que unirla con, ¿qué? Con el tiempo transcurrido. Y en base a eso, estar pensando en las partes de mis preguntas que van a ir en el contrainterrogatorio. En la parte, por ejemplo, de lesiones que presenten, es muy importante la descripción de los caracteres semiológicos de lo que está ahí. ¿Y cuáles son los caracteres semiológicos? ¿Cuál es el color que presenta la lesión, el tamaño, la ubicación, la distribución, la forma, ¿no? Y eso por lo general no existe. Por lo general te colocan, por ejemplo, un equimosis de 2x2 en el antebrazo derecho, y punto, ¿no? O te ponen una equimosis violácea, ¿no? O te ponen una escoriación rojiza, ¿no? De tal tamaño y tal ubicación, nada más, ¿no? Entonces, eso de ahí no está normado de acuerdo a lo que establece la guía, ¿no? Y la guía, como les habíamos dicho, era un documento que tiene que ser de observación obligatoria, ¿no? Entonces, ahí entra la cuestión de las preguntas que yo puedo poner dentro de la parte de un contrainterrogatorio. Entonces, conocer esos aspectos son muy determinantes para ver cuál es la validez o fiabilidad de lo que está dentro de la pericia. Entonces, ahí es donde entra la parte de los criterios de Dauer, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una correspondencia entre lo que está descrito, detallado, que por lo general es una cuestión de ausencia o omisión de datos en un certificado médico legal, yo no le puedo dar la cuestión de la validez o fiabilidad. Pero eso es algo que se tiene que demostrar dentro del juicio, cuando hay una pericia de parte, o en todo caso dentro de las preguntas que tienen que ser, en este caso, sugestivas o cerradas,
que me lleven a esos puntos donde el médico echa la omisión de datos. Entonces, como le dije primero, ver el tiempo transcurrido. Lo segundo tiene que ver con la cuestión de la edad en este caso, de la persona que está siendo evaluada, ¿no? Entonces, la edad es muy importante. ¿Por qué es importante? Por la cuestión de desproporción anatómica que debe existir entre una persona adulta y un niño. Y ver también la cuestión, en este caso, de los tamaños que van a ser mucho más reducidos en una cuestión comparativa con una persona adulta. Yo he tenido muchos casos, por ejemplo, en los cuales eh, ya personas o adolescentes entre 13 o 14 años o 15 años denuncian de que han sido víctimas de un acto violatorio cuando tenían 5 6 o 7 años, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, van al médico, el médico le hace una evaluación clínica y va a colocar en la data, ¿no? Va a colocar que refiere a agresión sexual hace 8 años o 7 años. Y ahí vemos la cuestión de la edad que tenía, bueno, que tiene en el momento de la evaluación y la que supuestamente tenía. Si hacemos esa cuestión de reducción, vamos a encontrar pues, que la presunta lesión ocurrió cuando tenía 7 u 8 años. Ahora, si parto de eso, ¿qué es lo que tengo que ver yo como un punto muy importante? La presencia de la menstruación, por ejemplo. Entonces, la menstruación, la regla o la menarquia es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque desde que esa persona empieza a menstruar, recién van a empezar a formar, en este caso, hormonas femeninas, que es el estrógeno y la progesterona, y estas hormonas van a tener una influencia a nivel de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, se supone que si esta persona tenía 7 años, en la parte de la menstruación o menarquia, van a poner amenarquia, o no presente. Entonces, eso significa que esta persona no se encuentra bajo la influencia de las hormonas. Y como no se encuentra bajo las influencias de las hormonas, no va a tener ningún tipo de grado de desarrollo de carácter sexual secundario. Y por tal motivo, viendo la parte de la proporción anatómica, vamos a ver si va a ser posible o no posible la parte de una cópula. En ese punto, por ejemplo, la edad determinante o límite que existe es la edad de los 6 años. Si a una persona le dicen que ha sido violentada sexualmente por vía vaginal a los 5 años, ¿será eso científicamente cierto? No. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué? Porque existe una barrera anatómica ósea, que va a ser el hueso púbico. Y este hueso púbico se encuentra dispuesto en un ángulo subagudo y esa disposición que tiene impide que pueda ocurrir una cuestión penetrativa. Entonces, si nosotros lo analizamos de ese aspecto, los documentos que puedan llegar, hacemos la parte de las preguntas que tienen que ver con ello, ¿no? Si una persona tiene más de 6 años hasta antes de que empiece su menstruación, ¿ya? ¿Puede existir una cópula? Sí, sí puede existir una cópula, ¿no? Porque ahí el ángulo ya no es subagudo, sino se convierte en un ángulo agudo. Pero en este caso, viendo la parte de la desproporción anatómica que existe, van a generarse lesiones groseras sobredimensionadas que requieren una reparación quirúrgica. Van a haber lesiones vestíbulo-vulvares o vulvoperineales, ¿no? En forma de desgarros, ¿ya? Que van a tener que tener una cuestión de reparación quirúrgica. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es algo que tú no vas a encontrar en un documento. En un documento vas a encontrar que fue evaluada a los 13, 14 años, supuestamente siendo violentada sexualmente a una edad en la cual se encontraba en amenarquia, y le van a encontrar que supuestamente tiene un desgarro incompleto. Entonces, ¿había una cuestión de validez o fiabilidad desde el punto de vista científico para eso? No. Entonces, ahí es donde va la parte del contrainterrogatorio de hacerle preguntas precisas que tienen que ver con la parte anatómica de la persona, ¿no? En la cuestión de las proporciones que existen y también los tamaños que tienen que ver, en este caso, con el grado de desarrollo que va a tener la persona o la ausencia de este grado de desarrollo. ¿Por qué? Por la ausencia, en este caso, de factores hormonales. Entonces, ese es un punto también muy relevante dentro de la evaluación de crisis.
Lo otro tiene que ver, por ejemplo, con la parte de las lesiones como las equimosis, por ejemplo. Las equimosis, en este caso, van a ser lesiones contusas sin solución de continuidad en piel, que van a ser ocasionadas por un agente contuso, y que va a producir, en este caso, de que haya una ruptura a nivel, en este caso, capilar en la hemoglobina, ¿no? Es como que tiene sangre, bueno, es sangre muerta realmente. Y esta sangre muerta se va a degradar. Y cuando se degrada esta sangre muerta, va a haber un cambio en los colores, ¿no? Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, si alguna vez hemos tenido un moretón, vamos a ver que al inicio estaba de un color rojo oscuro, rojo intenso. Después va a ser una cuestión de variación de color hacia un color verdoso, después se hace un color amarillento y después desaparece. El tiempo transcurrido que tiene una cuestión de equimosis llega hasta 14 o 20 días, ¿no? Y de acuerdo al color es que yo voy a ver a qué tiempo corresponde. ¿Por qué? Porque existe el cromo diagnóstico. Entonces, en base al cromo diagnóstico, yo voy a ver si corresponde o no corresponde a la fecha. Y eso es muy importante dentro de las pericias, porque muchas veces, cuando nosotros hacemos el contraste de cuál es el tiempo transcurrido entre la presunta agresión y el examen médico, ¿ya? Vamos a ver después la cuestión si existe una cuestión de correspondencia entre las lesiones descritas, ¿ya? Con ese tiempo transcurrido. Entonces, ahí por lo general no encuentras. Y en ese caso, el perito oficial debería colocar esos hallazgos en el área de observaciones, ¿no? Y colocar ahí la lesión que está y que no corresponde con el tiempo transcurrido. Pero eso por lo general es algo que no se ve, es algo que no se encuentra. ¿Por qué? Por una cuestión de omisión, o una cuestión en este caso, de desconocimiento de la importancia de estos valores que tienen que ver con la parte del cronocromo diagnóstico. Lo mismo ocurre en la parte de las escoriaciones. Pues. En la cuestión de la escoriación me tiene que ver la cuestión de las características que tiene, ¿no? Si se encuentra en un proceso de granulación, por ejemplo. Si yo tengo una cuestión que me pone en un proceso de granulación, se supone que ya está en una cuestión previa a la fase de la costrificación. Pero es algo que nunca te colocan. Simplemente te ponen escoriación rojiza y punto. O escoriación lineal y nada más. ¿No? Pero me ponen algún tipo de característica, lesión para yo decir, ay, así corresponde el tiempo transcurrido, no corresponde, no, no te colocan. Entonces, ahí son entre las preguntas sugestivas, ¿no? Que me van a llevar a que estas personas no me den una cuestión, o de esta manera yo voy a limitar el efecto negativo, en este caso de un testimonio adverso, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes, al menos dentro de lo que son las pericias, que tengan que ver con aspectos, en este caso de una denuncia por un tipo de agresión sexual o una agresión física, ¿no? Que no es la cuestión de correspondencia en tiempos y que tiene que ver con los caracteres semiológicos que tienen que estar descritos en toda lesión. Y eso está estipulado ¿dónde? En las guías médico-legales. Y las guías médico-legales siempre haciendo o recordando que van a ser de una observación o una observancia obligatoria, ya que están dispuestas por una resolución jefatura de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y que no es una cuestión que simplemente se va a tomar como una cuestión preferencial, sino como una cuestión obligatoria. ¿Por parte de quién? De todos los trabajadores de las unidades o divisiones médico-legales que pertenezcan al Instituto de Medicina Legal del Perú, ¿no? Entonces, estos aspectos nos llevan a la cuestión de las correspondencias en tiempo para ver dentro de la parte del contrainterrogatorio y de esta manera limitar el efecto negativo. Otros aspectos muy importantes tienen que ver con la cuestión, por ejemplo, hemos hablado de la parte de la edad, la parte de la menstruación, la parte de los caracteres semiológicos de las lesiones, ¿no? Y también bueno, en este caso la cuestión de la edad, ¿no? Para ver la cuestión de correspondencia dentro de lo que está normado. Eh, Es importante tener también en consideración la cuestión de la correspondencia entre los hallazgos y las conclusiones, ¿no? Cuando hablamos de algo reciente o algo antiguo, o cuando nos tienen que especificar, por ejemplo, si te colocan ahí ocasionado con agente contuso, Maestro, dispénseme, ¿no está el PPT se ha quedado en criterios? sí, 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 Ah, ya, los criterios.
el aura, ajá. Por eso decía la cuestión de la cuestión de la validez y fiabilidad, ¿no? Perfecto, maestro. Muchas gracias. Entonces, en esos aspectos, como le digo, es donde vas la cuestión del contexto global a lo que va a ser la parte de la validez o fiabilidad que va a tener los hallazgos que voy a tener dentro de una pericia o certificado médico legal, ¿no? Entonces, esa cuestión de integración o conclusión son muy importantes porque en base al análisis integral que va a tener este acto médico que está en un certificado médico legal, es que yo voy a permitir hacer la cuestión de formulación de preguntas, en este caso, sugestivas, ¿ya? O cerradas, que me lleve a una cuestión de limitar el efecto negativo que va a tener el testimonio de un perito, ¿ya? ¿Qué otro aspecto más es importante? Por ejemplo, dentro de esto, tiene que ver al enfoque en que tú llegas dentro de la pericia. La semana pasada yo tuve un debate pericial, ¿no? Que fue vía virtual, de un caso en La Libertad, en la cual no había una cuestión de correspondencia en tiempo de las lesiones descritas, ¿no? Entonces, dentro de la guía médico legal de valoración de lesiones, por ejemplo, te colocan la parte de cronocromo diagnóstico y es bastante específico en la cuestión de colores y te ponen un margen de tiempo. Dicen, ah, ya, este tipo de coloración equinosis rojiza yo lo puedo ver hasta un margen de 72 horas, de 0 a 72 horas, ¿no? Y había lesiones ahí descritas que no había correspondencia porque el tiempo transcurrido entre la presunta agresión y el examen médico legal había sido de 5 horas. Entonces, ¿te puedes acreditar de manera científica de que esa lesión corresponde a un tiempo de 5 horas? No, pero el perito oficial de allá decía que sí. Entonces, cuando se le dice en base a la parte normativa, ellos lo toman como una cuestión simplemente referencial, pero no quieren cumplir con lo que está determinado por la propia ley. Entonces, ahí es donde tiene que entrar más que todo la parte del abogado, en este caso litigante, para enfrascarlo dentro de lo que está en aspectos de observancia obligatoria, ¿ya? Y de esa manera quitar la validez o fiabilidad basándote en criterios de Dauber, que son muy importantes dentro de las valoraciones de la prueba pericial. Entonces, estas cuestiones de emisión, como les digo, es algo que hasta los propios operadores de justicia, que son los jueces, se niegan a aceptar. Ellos muchas veces dicen, no, pero está descrito. No, pero ahí dice. Pero por más que tú le pongas la página en la guía médico legal donde está dispuesto que es totalmente contrario a lo firmado por el perito oficial, se niegan a aceptar la verdad. Y en este caso tienes que llegar a la cuestión de la presencia de fotografías o no, ¿no? Dentro de la parte normativa, por ejemplo, te dicen de que todo certificado médico legal, o en todo caso la peritación fotográfica, tiene que garantizar la legalidad del certificado médico legal. Y la peritación fotográfica está normado y regulado, en este caso, por los dos aspectos, tanto en una valoración de lesiones como una valoración de integridad sexual. Pero es algo, por ejemplo, que no realiza, ¿no? Se supone que cuando hacen la peritación fotográfica, tienen que colocarlo en la parte de observaciones. Y eso es muy importante. ¿Por qué motivo es importante? Porque me tiene que garantizar la legalidad del escrito. Y ese es un punto también que ellos no realizan, ¿no? Dicen, no, que no ha dado el consentimiento o que no ha permitido. Pero eso no está escrito en ninguna parte de la pericia. Ya. Ahora, una persona, si no me da el consentimiento, con la cuestión de la ausencia de consentimiento, yo no puedo realizar la fotografía. Pero cuando no está descrito eso, o sí me colocan que hay consentimiento, y a pesar de que no ponen la fotografía, llegamos a la cuestión de la ambigüedad, porque está yendo en contra de lo normado. Y en este caso está esto establecido en las guías médico-legales y también en la normativa de periodización fotográfica y cuestión fílmica, también del Instituto de Medicina Legal del Perú, que es una normativa que se encuentra vigente hasta la fecha y que es del año 2011. Entonces, con estas cuestiones de ausencias y omisiones que tienen de varias normativas, es que nosotros tenemos que enfocarlo en la parte de las pericias, pero haciendo las preguntas, como les había mencionado, de corte cerrado o sugestivo, para evitar de que esta persona oralice demasiado y de esa manera
vamos a nosotros a limitar el efecto negativo de su, este, de su testimonio, ¿no? Entonces, si unificamos, por ejemplo, la cuestión de las fotografías, también tenemos esos aspectos y en este caso vamos a encontrar un montón de controversias en la cuestión de la ausencia, o la discrepancia, mejor dicho, bastante marcada entre lo que está en la fotografía y lo que está escrito en el certificado. En más de un 60% de casos, yo he visto que no existe correspondencia, porque en el certificado me ponen un montón de características que cuando tú ves en la fotografía no observas nada de ello. Y en esos casos, ¿qué es lo que dice el perito oficial cuando va a la parte del juicio? ¿No? Agarra y te habla de la cantidad o la calidad de los píxeles de la cámara, ¿no? Que no tiene la suficiente cantidad de píxeles y que por ese motivo ha salido así, ¿no? O que ha tenido una imagen borrosa porque se ha movido o que no hay una cuestión de un buen enfoque. Entonces, eso también está yendo en contra de lo normado. Y eso también constituye una cuestión de vulneración del derecho de defensa de un acusado, ¿no? Pero esas cosas, por ejemplo, a nivel fiscal y judicial, lo pasan por alto. Entonces, en esos aspectos, dicen, ah, no, es que los píxeles, por ese motivo no fue, ¿no? Pero no quieren, en este caso, darle la cuestión contraria, porque así como puede ser eso, también puede ser de que no existía nada, ¿no? Y que por esa cuestión de una mala calidad fotográfica en la cuestión de la toma, no pueden dármela como una cuestión de que sea válido, fiable, en este caso dentro de una prueba pericial. Entonces, la cuestión de la unificación de criterios es muy importante dentro de todos los aspectos normativos en un proceso judicial y que tiene que ver una cuestión de marco lógico dentro de la parte del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿ya? Que tenemos que hacer, como le dije, la cuestión primero de clarificar, unificar, hacer una unidad clínica de todo el contenido de la pericia y en base a ese contenido de la pericia médico-legal, empezar a hacer los puntos discrepantes. Y en esos puntos discrepantes, hacer las preguntas que vayan a ser, desde el punto de vista, en este caso, de la defensa, la limitación del efecto negativo y hacer preguntas, bueno, evitar las preguntas abiertas totalmente, porque de esa manera nosotros no vamos a tener ningún tipo de control sobre lo que va a expresar, en este caso, el perito y también ver la cuestión, en este caso, de las objeciones que se puedan presentar dentro de un juicio a preguntas que son sobre todo de una cuestión especulativa o una cuestión hipotética, ¿no? Y esas preguntas por lo general son muy frecuentemente que lo hagan la parte de los fiscales, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales no le encuentran nada en el examen dermatológico y ellos de frente dicen, ¿no? De manera directa, ya dicen de que esa persona usó un preservativo, ¿no? Cuando no existe, por ejemplo, nada de eso descrito dentro de la pericia. Entonces, con esa cuestión hipotética, me llevan a la cuestión de que salió negativo por ese motivo. Y ahí están contraviniendo la cuestión de que también, así como él dice que puede ocurrir eso, también es válido de que no haya ocurrido el acto que está siendo denunciado, ¿no? Pero no lo aceptan en ese sentido, ¿no? Y en esos aspectos, por ejemplo, cuando te dicen de que ya no encontraron espermatozoides y que supuestamente fue por un preservativo, entonces tiene que haber otros factores, como que, como la presencia de marcadores bioquímicos, en este caso del antígeno prostático específico. Entonces, el antígeno prostático específico o la fosfatasa ácido prostática, que se supone que son marcadores que están dentro de una valoración de un examen espermatológico, también son negativos. Entonces, ahí es donde tiene la cuestión especulativa que ellos dicen, ¿no? Entonces, esas son cosas también muy importantes dentro de las objeciones que se tienen que revisar dentro de una cuestión de interrogatorio, en este caso a la parte fiscal, o en este caso a la parte litigante, cuando es un contrainterrogatorio, en este tipo de preguntas que son bastante sesgadas y que no llevan a tener una cuestión clara, objetiva, concreta de lo que realmente se ha evidenciado. Eh, es muy importante, pero también tenemos que ver la cuestión del contraste y lo que vemos en la realidad. En la realidad, yo cuando participo como perito de parte, yo me tengo que enfrentar contra todo, ¿no? En este caso, solamente estamos el abogado litigante y mi persona contra
toda la armazón que tenemos ahí por parte, en este caso, de la parte judicial y fiscal, y es mucho, mucho peor o más marcado cuando son los colegiados, porque nos enfrentamos a tres jueces, y los tres siempre tienen la cuestión de una condena, ¿no? Ellos se niegan a aceptar una verdad científica, y cuando tú crees que ya has llegado a un aspecto muy importante, en este caso, con toda la cuestión documentada, argumentativa y científica, te sacan la cuestión discrepante de que no revisó la pericia, y a pesar de eso, si le pones la cuestión de la parte fotográfica, también se niegan a aceptarlo. He tenido casos en los cuales se niegan totalmente, como se había mencionado al inicio, que tenemos ahorita en la parte de apelación, pero también tenemos los otros aspectos con los cuales sí tenemos muchos, muchos casos en los cuales ha habido una cuestión de absolución, ¿no? Y en la parte de absolución, por lo general, no nos dan la razón de forma real y concreta dentro de sus sentencias, ¿no? Sino que llegan a una cuestión de duda razonable, pero por otros aspectos en los cuales ha ido una influencia desde su perspectiva de ellos no tan marcada de la cuestión de un debate, ¿no? Entonces, estos sesgos de información también nos llevan a que la parte judicial carece de ciertos aspectos, pero aún así ellos están nombrados o facultados como perito de peritos. Y siendo perito de peritos, a veces se toman atribuciones que ellos desconocen, ya que ellos no tienen ningún tipo de formación desde el punto de vista forense para poder afirmar o acreditar esos aspectos dentro de una sentencia, ¿no? Entonces, me gustaría en todo caso también, en una cuestión de interrelación con ustedes, ver cuál es la parte vivencial que han visto en el caso de la parte de litigantes, en la parte de un interrogatorio contra interrogatorio, eh, que nos llevan lamentablemente en algunos aspectos a no tener, bueno, a que la parte del operador justicia no sea objetivo, claro, imparcial, ¿no? Y que acepte la verdad científica de una manera mucho más enfocada y centralizada, y que nos lleve básicamente a encontrar la verdad científica de una prueba, ¿no? Entonces, bueno, ese es prácticamente todo lo que quisiera saberle comentado con ustedes. Más bien, si tuviesen algún tipo de pregunta que se pueda absolver, sí les agradecería bastante, y también ver la cuestión de lo que ustedes han vivenciado para poder en este caso tener una cuestión de fluidez o cuestión de interrelacionar aspectos que a la larga en perspectiva nos pueden ayudar a todos, ¿ya? Muchas gracias por bueno, en este caso por su participación, por la cuestión en este caso de poder estar presentes dentro de la ponencia, y espero pues que tengamos oportunidades más adelante. Muy agradecido. Muchas gracias, maestro. Una muy buena exposición. Nuestros participantes están con cámara activa. También les agradecemos. En estos momentos vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero ya saben, debidamente sentados con su cámara activa, levantan su manito. Por ejemplo, tenemos a Trini, a Freddy que han levantado su manito en reacciones, y les voy a dar pase al audio. Pero como hice mención en las reglas de la clase, por favor, ser puntuales a la pregunta. Si hay un comentario, pero sea breve para que también los demás participen. ¿Estamos claros, estimados colegas? ¿Sí? Entonces doy pase primero a Trini. Estimada Trini, buenas noches. Una pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches. Gracias por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. En su experiencia, en los casos de tentativa de violación o tocamientos indebidos, por lo general, eh, ¿quedan huellas en el cuerpo de la víctima? Y de ser así, ¿qué tipo de lesiones, equimosis, como usted ha referido, podrían generarse? Gracias. Bien, en lo que son actos contra el pudor, lo que ve dentro de lo que es tocamientos indebidos, hay que batir el tiempo transcurrido entre el presunto hecho y la evaluación médica, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, ¿es frecuente encontrar una cuestión de un eritema? Sí, pero un eritema tiene un tiempo máximo de permanencia en piel de 4 horas. Después también tenemos que ver la cuestión de cuál es el aspecto donde tocó, si fue una parte genital, extragenital, si fue una parte de piel o mucosa, ya que va a haber una cuestión de variación en el tiempo que presenta. Pero desde el punto de vista, en este caso de la acusación, el elemento más importante que va a usar el fiscal va a ser, en este caso, la entrevista, el informe psicológico, ¿ya? Que va a ser realizado en una sala de entrevista única o cámara Gesell,
¿ya? Para ver la cuestión si existe una afectación psicológica o no. Y ahí lo que va a implicar es la cuestión de la consistencia o coherencia del relato. Entonces, cuando tengas o tienes una valoración de actos contra el pudor, donde tienes que enfocarte con mayor claridad en la parte del informe psicológico, ¿no? Que va a ser el principal elemento que va a usar el fiscal. Y ahí por lo general no vas a encontrar la cuestión de consistencia y coherencia en el relato. Eso es lo que por lo general nunca encuentras. Y ese es el punto en el cual puedes quebrar la cuestión, en este caso, de lo que ellos están manifestando o sustentando en la parte de la acusación. Muchas gracias, maestro. Doy pase a Freddy. Freddy, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, ¿Cómo se explica, digamos, con un certificado médico legal, señales esquimosis y violacia sobre unos hechos que tienes esquimosis y violacia cuando, de acuerdo a lo que ha señalado, la diagnóstico señala, digamos, que la violacia tiene una antigüedad de 3 a 5 días, y en cambio la denunciante señala que fue agredida en el mismo día que se, se sometió, digamos, a la pericia, digamos, del médico legista. Y Ya, el médico legista en su certificado no señala tampoco que, omite señalar que esas lesiones son recientes. justamente eso es lo que les había explicado en la cuestión del cronocromo diagnóstico. El cronocromo diagnóstico me va a ver la cuestión de la correspondencia, en este caso, entre la degradación de la hemoglobina con la cuestión del color en piel. Y eso le hago el correlato con el tiempo transcurrido, ¿no? Y como les había mencionado, no existe una cuestión objetiva por parte de los peritos oficiales, ya que cuando no hay una correspondencia en tiempo, ellos deberían colocarlo en la parte de observaciones, ya que van a ser revisiones que corresponden a otra data de tiempo. No existe una cuestión de correspondencia de data entre lo que está denunciado con lo que está siendo observado, ¿no? Entonces, si el tiempo transcurrido entre la agresión y el examen médico legal es de 6 horas, ¿no? Y yo le encuentro lesiones que corresponden a 6 días, eso de ahí, de manera objetiva, debería ser colocado en la parte de observaciones, por la cuestión de no correspondencia en tiempo. En este caso, lo que yo te recomiendo, existe un artículo de datación de equimosis, ¿ya? Que es realizado en todas las divisiones médico-legales a nivel nacional, en la cual encontraron que existía una cuestión de no correspondencia en más del 80% de los casos evaluados de equimosis. Y es algo, por ejemplo, que tú lo encuentras en la parte, en este caso, de Internet, ¿ya? En datación de equimosis, en Instituto de Medicina Legal del Perú. Y te sale ese artículo y vas a ver que te dice de que no es fiable ni específico en más del 80% de los casos. Y por tal motivo, no pueden ser consensuados de esa manera como para que digan que hay una correspondencia en tiempo basándose en esos colores. Muchas gracias, maestro. Tenemos a Roxana, pero no tiene cámara activa. Tiene que tener cámara activa para darle pase el audio. Doy pase a Luis Arturo. Tengan en cuenta, estimados colegas, si no te has inscrito aún a este curso, la inversión de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura que brinda nuestro docente, al igual que en la institución, y tu certificado por 24 horas académicas. Dejas tu número en el chat y mañana me estoy poniendo en contacto con ustedes. Luis Arturo, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches. Es recurrente la pregunta en el contrainterrogatorio de indicar qué porcentaje de certeza se le da a su peritaje, ¿no? Y complementan con una pregunta, por ejemplo, ese margen de error, suponiendo que, digamos, tiene una certeza del 95% y como que hubiera un margen de error de 5%. Entonces, la siguiente pregunta que hacen es, ¿a qué atribuye ese 5%? ¿Cómo es que se debe responder en ese caso? ¿O cómo es que se cuantifica? ¿Cómo es que se sustenta ese porcentaje de fiabilidad o de error? Muchas gracias por la respuesta.
En esos casos tienes que basarte en lo que está en la parte normativa. O sea, dentro de la guía médico legal, tienes que preguntarle cuál es la técnica o cuál es el sustento científico en el cual él se ha basado para colocar esa respuesta, ¿no? Y es algo que no te van a dar. Es algo que ellos ponen como una cuestión meramente especulativa. O sea, desde el punto de vista científico, lo que está en el... Bueno, primero a partir de que la medicina es una ciencia. Y con la cuestión de que es una ciencia, se supone que es una ciencia que es objetiva, ¿ya? Ahora, ¿existe la cuestión de un margen de error? Sí. Y este margen de error tiene que ver con qué cosa, con la cuestión de la no correspondencia o coherencia entre lo descrito y lo concluido, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando se hace la pregunta al perito, primero partir de qué normativa o guía siguió para hacer o ejecutar el certificado médico legal. Entonces te voy a decir, ah, ya, yo me basé en la guía médico legal vigente del año 2012-2016, ¿no? Después de eso tienes que preguntarle, eh, basándote en las omisiones que tiene su certificado, ¿ya? Decirle, en la guía médico legal se especifica que se tiene que realizar estos aspectos. ¿Usted lo realizó o no? Y te decir, no, no lo realicé. De vas a otra pregunta mucho más específica, ¿no? En el certificado médico legal se determina que tal característica se tiene que poner una descripción semiológica de los aspectos de la lesión. ¿Usted realizó la descripción semiológica en su pericia o no? Y también decir que no, porque él tiene que basarse en lo que está descrito ahí. Entonces, con eso de ahí tú le quitas la cuestión de de que se quiera pues agarrar de ese 95% y no del 5% que te lleva a la cuestión del margen, ¿no? Basándose en lo que está primero normado dentro de la guía, como una cuestión de pericia. Muchas gracias, maestro. Tenemos a un participante, pero con un nombre Luchito. ¿Es tu nombre correcto? ¿Sí? O si es diferente, por favor, modifica tu nombre. ¿Sí? También tengo otro participante, Tony, pero no sé si su nombre es completo, por favor. Ya saben, tienen que estar debidamente identificados. Pueden cambiar su nombre a través de lo que el aplicativo Zoom. Estimado Oscar Alberto, buenas noches. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a los certificados médicos para realizar un contrainterrogatorio. Quería saber si la única forma de borrado de pliegues y, es por coito no contra natura o es que existe otra posibilidad de que los pliegues anales sean borrados o que tengan cicatrices hipocrónicas, hipocrómica. Esa es mi pregunta, doctor. En este caso, en las valoraciones que son de apto contra natura, hay un punto muy importante, mira, ve. Cuando se hace la descripción, en este caso, de un borramiento o aplanamiento de pliegues, primero tienes que ver cuál es la ubicación topográfica. Entonces, el cuadrante horario de la Cassany me dice que se tiene que colocar a qué hora están estos borramientos de pliegues. ¿Y por qué motivo? Porque existen un margen de horas donde ninguna persona presenta pliegues perianales. Entonces, si me colocan a las horas 11, 12, 1, 5, 6 y 7, esas son zonas donde ninguna persona tiene pliegues perianales, porque es una área, una variante anatómica que se llama diástasis ani. Y esa diástasis ani me dice de que no existe pliegues perianales de manera absoluta en ningún ser humano. Cuando en una pericia te colocan simplemente ausencia o borramiento de pliegues perianales y no te colocan la hora, es posible que hayan visto esa reacción que es una variante anatómica. Y por lo general no lo colocan, ¿eh? Yo he tenido varios casos en los cuales me colocan borramiento de pliegues entre 11 y 12. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque no puede haber un borramiento donde por una cuestión congénita no existe nada, ¿no? Entonces, en el caso de tu pericia, primero verifica eso, si está determinada la cuestión de la ubicación o no.
Ahora, ¿por qué otros aspectos puede haber una cuestión de un borramiento de pliegues? Existen factores condicionantes a ellos, por ejemplo, hay una cuestión de hipotonía fisiológica que va a presentarse después de los 30 segundos y tú puedes ver una cuestión de un aplanamiento, ¿ya? Por una cuestión fisiológica. Si la persona es una persona que tiene algún grado de desnutrición, puede tener una cuestión de un borramiento, aplanamiento, también lo puede tener. Entonces, no es un criterio, dentro de una valoración, en este caso de alta contranatura, existen dos criterios, criterios mayores y criterios menores, ¿ya? La cuestión de borramiento, aplanamiento es un criterio menor, y es un criterio menor y por sí solo no es un criterio específico, ya que existen múltiples etiologías. Respecto a la cuestión de las cicatrices, la cicatriz sí es un criterio mayor, eso sí es, ¿ya? Pero la cicatriz, en este caso, cuando haces la descripción, tiene que decirme si es una cicatriz hipocrómica o hipercrómica. Y después ver la cuestión de la ubicación de la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay, en este caso, por ejemplo, si hay un acto contra natura, ¿cuál es la lesión fundamental o básica? El signo de Wilson-Johnson. Esa es la lesión fundamental que existe cuando es una cuestión reciente. Y cuando es una cuestión reciente, vamos a ver la disposición en que se pone esta cuestión de forma triangular. Pero también tenemos que el evento fisiológico del estreñimiento me puede producir una cuestión de una lesión de fisura, sí, sí me lo produce, pero iba a cambiar la cuestión de la disposición, de la orientación de la base y el vértice, ¿ya? Entonces, eso es muy importante ver si se encuentra descrito o no en la pericia. Si no se encuentra escrito en la pericia, tú le puedes hacer preguntas, en este caso cerradas, que te lleven esos aspectos de que no va a ser específico. Y es importante dentro de esa valoración de delitos contra natura, sobre todo por la cuestión de la no determinación del cuadrante horario de la Casañe, de la ubicación de las presuntas lesiones. Muy bien, maestro, muchas gracias. Ahora sí, lo tengo identificado a Luis Campos. Luis Campos, por favor, una pregunta. Gracias. Luego también doy pase a Roxana. Creo que tenía problemas con su audio. ¿Sí? Estimado Luis, adelante, por favor. José, también tu nombre completo, ¿sí? Adelante, Luis. Gracias. Doctor, buenas noches. Doctor, sobre un caso, bueno, en realidad hay muchas preguntas por hacerle, ¿no? Pero voy a hacerle solamente una pregunta. Bueno, ha hablado usted sobre lesiones recientes, lesiones antiguas, ha hablado sobre el examen de integridad sexual, crimen complaciente. Un segundo, Eh, estimado Luis. Doctor, ¿sí lo escucha bien a, doctor Pablo? ¿Lo escucha bien a Luis? Sí, sí, lo escucho. Sí. Perfecto, entonces Luis, por favor, dispénsame, creo que es problema mío. Puedes realizar tu pregunta lo más breve posible, ¿sí? Gracias. Correcto. En un caso, doctor, una persona que ha estado en cama UCI en tiempo de COVID, estuvo por 3 meses y estuvo expuesta a un virus interhospitalario, que fue la causa de su deceso. No tiene examen de necropsia, no hay epicresis, simplemente muerte. Este, ¿Habría un caso de negligencia médica para usted? ¿Cómo se podría ver ese caso? Y el segundo caso de casa por una persona que ingresa. Bueno, ese más que nada ese caso quisiera saber, doctor. Gracias. Gracias por su respuesta. Ya. En este caso, si tienes una persona que ha estado internada en un establecimiento de salud, tenemos que recordar que el documento con valor médico legal es la historia clínica. Entonces, si uno quiere ver la cuestión de una negligencia, hay que ver primero la cuestión de la historia clínica cuando estaba en vida. ¿Cuáles son los procedimientos y diagnósticos? La cuestión. Hay una cuestión que siempre ponen en la valoración diaria que es el SWOT, ¿no? Que es la parte subjetiva, objetiva, plan de trabajo, ¿no? Y en este caso la parte de las atenciones. Entonces, ahí me van a colocar cuál fue la evolución día a día. Y se tiene que hacer esa cuestión de un contraste con lo que va a estar regulado en la parte de atención de enfermería. O sea, dentro de la historia clínica yo tengo un área donde está la parte de la atención médica, ¿ya? Y la otra parte es donde está la atención de enfermería. Y la atención de enfermería es la que es más específica, sobre todo en la valoración de funciones vitales, porque ellos hacen una valoración por lo general
cada 2 horas, ¿ya? Y también tiene que ver con la cuestión del tratamiento que da durante todo el día. Entonces, la parte de enfermería es la que va a tener mucha mayor fiabilidad de cómo ha sido el proceso dentro de la evolución clínica del paciente, ya que el médico, por lo general, en su evolución diaria, lo ve solamente en la mañana y se acabó. Pone la cuestión de su prescripción y nada más, ¿no? Pero para ver la cuestión de cómo estuvo su regulación ese día, es importante la valoración de funciones vitales. Y eso va a estar en la parte de enfermería. Entonces, tú cuando haces esa conjunción y sacas la parte de unidad clínica, puedes determinar si existe una cuestión de presunta negligencia o imprudencia o inobservancia del reglamento como una parte de malpraxis médica, ¿no? Lo que tendrías un tanto en contra sería, en este caso, si es una persona que ha fallecido y no le han hecho la cuestión de un protocolo, bueno, una necropsia de ley, es básicamente también porque esta persona tiene más de 24 horas en un establecimiento. De acuerdo a la normativa, si una persona tiene menos de 24 horas en un establecimiento de salud, de manera obligatoria tiene que hacerse necropsia de ley. Pero si tiene más de 24 horas, ya corresponde una cuestión de una emisión por el médico tratante, y en el caso que exista una cuestión de duda o en algún aspecto de la parte clínica, ellos podrían haber realizado una necropsia clínica. Pero en el caso que no lo hayan realizado, eso sí no nos permitiría ver una cuestión de correspondencia con la cuestión de, de los cambios, en este caso a nivel fisiológico, que van a tener los órganos o tejidos a nivel interno, ¿no? El otro punto que tienes que ver ahí es cuáles son las causas de muerte que le pusieron en el certificado de función que le entregaron. Y eso de ahí, a ver si existe correspondencia con la parte clínica que va a estar en la historia, ¿no? Si hay una cuestión que sí me lleva, ¿no? Entonces, ahí va la parte de la fisiopatología para ver la cuestión de correspondencia clínica de lo que me han colocado como presunta causa de muerte, y en este caso el contraste va a ser con lo que va a estar descrito en la historia clínica en su evolución diaria. Eso sería, gracias. Muchas gracias, maestro. Doy pase a Rosy porque Roxana creo que está caminando y lamentablemente no puedo darle pase así. Estimada Rosy, adelante, por favor. Gracias. Gracias. Doctor, muy buenas noches. En este caso, felicitarlo por la exposición, muy interesante. Doctor, una pregunta. Con relación a un resultado de certificado médico legal en la cual determina transmisión sexual, en este caso, contagiada a la menor, porque tal cual dice la conclusión, ¿qué en este caso, qué es lo que debería plasmarse efectivamente en este certificado médico legal? ¿Debería señalar específicamente qué tipo de transmisión sexual? ¿Debería señalarse de repente si se han practicado otros exámenes auxiliares, para determinar ello? Y ahí más aún todavía que la Cámara Forense la menor ha señalado que ha tenido diferentes parejas, ¿no? Y ha denunciado estos hechos posteriormente después de 9 años. Para la defensa, en este caso, ¿qué es lo que debería plasmarse para la realidad, ¿no? Médico-legal, para desacreditar, perdón, la versión de la menor ante este resultado, el presente caso que le he señalado? Bueno, en ese caso, si me ponen una infección de transmisión sexual es muy general. Debería ser más específico a ver cuál de ellos ha sido, ¿no? Entonces, existen muchas enfermedades. Por ejemplo, lo más frecuente que puede encontrar es una cuestión de herpes genital, un herpes simple, ¿no? Puede ser una cuestión de sífilis, una cuestión de chancro, bulbo vaginal. O sea, hay un montón de eventos que están inmersos dentro de una infección de transmisión sexual. Pero hay que ver cuál es la cuestión o cuál ha sido en forma específica la infección. Y en base a la cuestión de la infección, sí podemos hacer una cuestión de correlato. ¿En qué sentido? En ver la cuestión de en cuánto tiempo es que se presenta la infección. Supongamos que la menor que ha sido evaluada en este caso por una evaluación de integridad sexual menciona de que la agresión fue hace, no sé, 3 o 4 días, ¿ya? O que tenga una versión de un inicio de vida sexual activa hace 5 o 6 meses o un año, supongamos, ¿ya? Entonces, en base a ello, yo tengo que ver la cuestión del proceso en el cual se va a presentar clínicamente una infección, una ITS, ¿no?
y ahí ver la cuestión si corresponde o no a la cuestión del tiempo descrito, pero partiendo primero del hecho de cuál es la infección que se ha encontrado. Si el médico solamente ha colocado ITS, es bastante inespecífico, pero se supone que tiene que haber hecho una descripción de las características de esa presunta lesión dentro del examen clínico, ¿no? Entonces, se podría preguntar, en este caso, en base al escrito, al médico, la cuestión de la correspondencia o no correspondencia, porque existen muchos casos que no corresponden. Yo he tenido algunos casos, por ejemplo, que me colocaban secreción blanquecina o secreción grisácea, que tiene que ver con una cuestión de una vulvovaginitis. Y una vulvovaginitis es un proceso infeccioso, pero que es muy, muy frecuente en infantes. Al menos 6 de cada 10 menores lo presentan, pero esta es una cuestión que es asintomática, ¿no? Entonces, en esos casos, no se puede hacer una cuestión de correlato con una cuestión de una agresión sexual, porque son aspectos inespecíficos. En el caso que tú me mencionas, si te ha puesto una infección de transmisión sexual, pero no te especifica cuál, habría que determinar, de acuerdo al contenido del certificado, qué características semiológicas ha descrito ahí, como para hacer una presunción de lo que pudo haber sido. Pero nosotros no vamos a pasar en base a una presunción, sino en algo que sea específico. Ahora, el otro punto que se tendría que tener en consideración es ver si en la parte de observaciones es lo remitido a que sea evaluada por el servicio de ITS o en todo caso de ginecología para ver la cuestión de un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ver una cuestión de correspondencia, si era o no era, ¿no? Ya que, como te vuelvo a mencionar, que coloque ITS es muy general y muy amplio y nos deja múltiples aspectos o múltiples enfermedades que podrían estar incluidas ahí y que tienen diferente vía de transmisión o cuestión de formación dentro de la parte clínica. Muchas gracias, maestro. Ahora le doy pase a Roxana porque creo que ya llegó. Sí, Roxana, ahora ya está mejor, ya está en casa, así que Roxana, también por cuidar, también porque te pueden arrebatar el celular, por eso también no active el audio. Adelante, Roxana, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Gracias. Mi pregunta va derivada de que si una menor que tiene 11 años de edad refiere que ha sido ultrajada todos los días, ¿es posible que solamente se tenga una ruptura, digamos, a hora 6, un desgarro completo a hora 6, diciendo que ha sido todos los días, teniendo en cuenta el diámetro del himen a la edad de 14 años y el diámetro del miembro viril de un hombre, de un adulto? ¿Esa menor tenía ya menstruación a los 11 años o no? Roxana, te doy nuevamente pase. Sí, sí, efectivamente. Ella ha tenido menstruación desde los 10 años, ha menstruado hasta los 14 años, donde ella refiere que, bueno, la denuncia es puesta en los 14 años que ella tuvo, 14 para 15. Y en esa fecha se saca el médico legista y sale que solo tiene un desgarro. Y dice que tuvo relaciones, o sea, fue ultrajada todos los días, solo excepto los días que ella estaba con su menstruación. Ya, de correcto. En este caso, mira, el punto determinante es la parte de la menstruación. O sea, la menstruación, como les había mencionado, va a ser cuando esta persona, la menor, ya empieza a generar hormonas femeninas, ¿no? Empieza a generar estrógeno y progesterona. Y este estrógeno y progesterona va a actuar en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, cuando actúa en los caracteres sexuales secundarios, ya va a ser una cuestión de definición integral de la parte genital, de la parte himeneal. Entonces, si la agresión sexual empieza a los 11 años de edad, que va a ser un año después que ella ya tiene la cuestión de la influencia hormonal, sí es bastante probable de que sí solamente presente un desgarro, ¿no? O sea, ahí habría la cuestión de la correspondencia. ¿Por qué? Porque está bajo influencia hormonal el área genital y sí habría la cuestión de correspondencia de ese hallazgo que me dices de un desgarro completo a hora 6, ¿no? Y la cuestión que lo haya hecho todos los días no va a implicar de que haya múltiples regalos o regalos aledaños, ¿no? O anexos a él, ¿no? Así que sí sería bastante probable, basándome
en la cuestión de la presencia de la menstruación desde los 10 años de edad, ¿no? ¿Qué cosa podrías colocar como una cuestión de duda en esos aspectos? Ver, por ejemplo, la cuestión del tamaño del himen podría ser en cierto aspecto determinante o no para ver la cuestión de correspondencias, ¿no? Pero como te digo, ya estaríamos hablando de una persona que tiene influencia hormonal, así que tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ya con una permanencia de 1 año desde la menstruación y con la correspondencia del presunto acto sexual. Muchas gracias, maestro. Y estimados colegas, cerramos con Apolonio. Apolonio, cerramos contigo la exposición. Gracias, Roxana, por tu pregunta. Adelante, por favor, Apolonio. David, ¿puedes activar tu audio? Sí, ya te di pase. Tienes que activarlo nuevamente. Ahí está. Una pregunta, por favor. Gracias. Gracias, muy buenas noches, doctor. En una evaluación de un certificado médico legal, manifiesta que se aprecia herida contusa superficial por impronta dental en pezón de la mama derecha. No especifica más o menos qué tiempo haya podido transcurrir este hecho. ¿Cómo puedo determinar el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha podido pasar esa impronta? Impronta, dicen, ¿cierto? Ya. Mira, una impronta es como una huella digital, en este caso una parte de una mordida. O sea, hay algo ahí que me ha dejado perenne, ¿ya? Pero solamente dice herida contusa superficial. ¿Esa parte me lo podría repetir, por favor? Estimado Apolonio, nuevamente te doy pase el audio. Un segundo, por favor. Ahí está. Para que puedas aclarar. Efectivamente, doctor, manifiesta, se aprecia herida contusa superficial por impronta dental. ¿Solamente dice eso o dice algo más? Bueno, lo voy a leer completo. Se aprecia herida contusa superficial por impronta dental de 0.1 por 0.2 y de 0.1 por 0.2 centímetros oblicuas paralelas entre sí en el pezón de la mama derecha. Eso es lo que dice, doctor. Ya. ¿Y cuánto tiempo después de la agresión es que fue al examen médico? Estimado Apolonio, nuevamente tu audio, por favor. Lo voy a dejar ahí. Ya. Adelante. Bien. Según las agresiones sexuales hayan ocurrido a las 4 de la tarde, perdón, 4 de la madrugada, y la evaluación médico-legal ha sido evaluado a las 14 horas con 32 minutos. Ya, si así, 3 horas aproximadamente. 10 horas, supuestamente, 10 horas después. Ya. Si estamos en ese caso, no habría una descripción de los caracteres semiológicos específicos, porque si me dices una impronta dental, se supone que tiene que haber la cuestión de las características, del tamaño, ¿ya? Tiene que haber una cuestión de rasgo de la parte de los dientes, ¿no? En la cuestión, en este caso, de lo que ha regulado ahí, ¿ya? Porque me dice que está en la parte de la mama, ¿no? Pero me pone solamente herida contusa, superficial, por impronta dental de 0,1 por 0,2, lo otro igual, de disposición oblicua, ¿no? Paralelas entre sí. Paralelas entre sí significa que está una frente a la otra, pero ahí tienes que ver la parte en este caso, de la cavidad oral, en la cuestión del margen, y ver la cuestión de lo que es la parte del odontograma, cuando hay una cuestión de presión. Yo voy a tener la parte de la cara superior e inferior ahí metida. Cuando yo jalo y rasgo, porque tengo una cuestión de rasgar, me va a dejar una cuestión de lesión, pero viendo la cuestión de la marca, porque es una huella digital prácticamente en mis dientes, dentro de esa zona. Pero con lo que está descrito ahí, yo no le vería una cuestión de correspondencia de que sea de una impronta. Ahora, en ese caso, también tiene que ver si es que ha hecho la cuestión de la preidentificación fotográfica o no, porque se supone que tiene que garantizarme la legalidad de lo que está escrito en una imagen.
Y en este caso, por el tipo de lesión, si es una impronta, una cuestión de mordedura humana es una lesión contusa, ya no es simple, sino es compleja, porque ya tiene dos aspectos. Tiene la cuestión de la presión y la tracción. Entonces, se supone que en esos casos tiene que haber una cuestión de perinización para ver la cuestión de correspondencia o no. Pero con lo que tú me has dicho es bastante vago como para poder atribuirlo a una cuestión de impronta dental. Muy bien, maestro, estimados colegas, hemos dado por culminado esta muy buena exposición, la cual también han hecho posible cada uno de ustedes con sus preguntas, interacción a través del chat. Y, estimados colegas, por favor, para dar inaugurado también y que sea siempre recurrente en nuestras exposiciones, activen sus cámaras. Para tomar una fotito, le remito a nuestro docente para que lo tenga. Como primera vez en Uriápolis, por favor, tener activo su cámara. Ya saben, debidamente sentados. Maestro, están despiertos, comentarle, ahí está nuestro público, está constantemente en interacción y en unos segundos ya estoy tomando la captura, por favor. A ver, hasta que llegue a la última hilera, ya está activando Ernesto, tenemos a Silvana, a Lisbeth, a Paul, a Diana, y también les voy a compartir al grupo de WhatsApp de los que están en Uriápolis, ¿ok? Vamos a contar a la 1, sí, a ver, un momento, a la 1, a las 2 y a las 3. Sonrían, por favor, 1, 2, 3. Listo. Muy bien, estimados colegas. Doctor, ¿cómo se ha sentido en primera vez con Odiaplis? Y cerramos con usted. Gracias. Bueno, ha sido muy interesante. Bueno, estoy agradecido por usted por la oportunidad. La cuestión de interacción es muy interesante con todos ustedes y he tenido la oportunidad de hacer con el Colegio de Abogados de Ucayali y de Huánuco de forma relativamente frecuente la cuestión de ponencias, ¿no? Y es muy importante la cuestión de la interacción porque de esta manera interrelacionamos aspectos que están unidos o ligados dentro de la cuestión de los procesos judiciales y que van a buscar la cuestión de absoluciones o ver la cuestión científica, supuestamente, de las pruebas, ¿no? Yo les agradezco a ustedes la cuestión de su presencia y también ver la cuestión de integrar ciertos aspectos que son muy relevantes, ¿no? Agradecido a Audiápolis por la oportunidad, espero que sea relativa frecuencia, sobre diferentes aspectos que son mucho más importantes, bueno, todos son importantes, pero yo creo que son un poco más relevantes dentro de los procesos que tienen que ver con la cuestión de la búsqueda de la verdad científica y ver la cuestión de la importancia de la pericia, que muchas veces lo colocamos como una cuestión bastante compleja, pero no es así. Hay una frase muy interesante que es mi recuerdo, que dice que la obra maestra de la injusticia es parecer perfecta sin serlo. Y eso es muy cierto cuando no hace una valoración objetiva de las pruebas, ¿no? Agradecerles infinitamente y espero que podamos hacer una charla en la brevedad posible. Muy agradecido.